nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Si empezamos por la primera lectura de Jeremías, vemos cómo Dios manda profetas para ir conduciendo al pueblo judío en los caminos del bien y para corregir los desvíos que ese pueblo va poco a poco cayendo y va perdiendo la verdadera fe. Entonces el profeta debe denunciar, hacer la denuncia profética ante el pueblo para que no se pierdan, para que no vayan por mal camino. Pero muchas veces, y casi siempre, el profeta choca contra los criterios del mundo, contra los criterios que están en boga en ese momento en la sociedad a la cual el profeta se va a dirigir, al cual el profeta quiere salvar. Entonces el profeta y los que lo siguen son una piedra de escándalo, una piedra de tropiezo para aquellos que quieren hacer una componenda entre la fe y el mundo, entre los criterios mundanos, hacer una especie de connubio, de pacto entre los criterios mundanos y los criterios de la Iglesia o los criterios de Dios. Si vemos la vida de los santos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, San Ignacio Loyola, él era cristiano, era católico, era militar, de buena familia, noble, de la nobleza española, y tenía todos los criterios mundanos, porque él quería estar en la corte y también batallar por el rey. De pronto, una bala de cañón le destroza la rodilla y pierde el combate, él estaba defendiendo la ciudad de Pamplona ante un ataque de las tropas francesas y él lucha heroicamente, pero bueno, él tiene que retirarse del combate y ahí después va a hacer su recuperación en la casa de un hermano. Pero viendo que la pierna no le soldaba bien, no podía ponerse las botas para poder seguir la vida de corte, él manda a los cirujanos de la época, imagínense lo que sería eso, sin anestesia y con los instrumentos de la época, manda cortar las piernas, pues se la arregle nuevamente para poder ponerse las botas y poder seguir la vida mundana. Bueno, la pierna queda mal y sigue la convalecencia de él, y es ahí cuando él pide para leer libros. Él quería leer libros de guerra, de caballería, y el hermano no tenía solo vida de santos o libros cristianos así de fe, y empieza a leer la vida de santos y digamos, ¿por qué yo no puedo hacer también lo mismo que estos santos? Para él tenía que romper con toda esa vida mundana que quería llevar y cambiar totalmente de vida y comenzar toda una vida de servicio directamente a la fe y de servicio para la mayor gloria de Dios, como él diría después. Entonces vemos que él rompe con el mundo. Ahí se da el famoso milagro en que se raja la pared. Cuando él se decide a cambiar de vida, se raja la pared del cuarto, que hasta hoy está esa rajadura, como que el demonio salió
tentar el alma de San Ignacio, y ahí se vuelve un gran profeta, ¿no? Hace lo que llama la contrarreforma y lucha contra el protestantismo y bueno, hace todas las misiones en América y manda a San Francisco Javier a hacer la misión en la India, en Japón, y bueno, hasta hoy la Compañía de Jesús es las órdenes más grandes o la más grande que existe en la iglesia, Entonces, tenemos que, esto nos lleva a ponernos un examen de conciencia. ¿Hasta qué punto nosotros en nuestra alma tenemos criterios o tenemos formas de ser o formas de actuar o formas de juzgar las cosas, de pensar de acuerdo con el mundo y no de acuerdo con Dios, con la iglesia, con los profetas que Dios manda en cada época? Porque en toda época Dios manda no pocos profetas, mismo en la época actual, para anunciar al mundo dónde está la verdad y que no camine por las vías del pecado. Si vemos luego el Evangelio, vemos que San Pedro estaba con criterios no de Dios, sino del mundo. El domingo pasado habíamos visto a San Pedro haciendo esa gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, propio de los criterios de Dios, porque Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne, sino Dios que te lo ha revelado. Pero ahora San Pedro se deja llevar por los criterios del mundo, los criterios de Satanás. Entonces Jesús le hace una crítica fuertísima, dice, va para atrás, Satanás lo trata de demonio, o sea que es más fuerte que eso, imposible. Pero San Pedro tenía un desprendimiento de sus criterios y tenía desapego de sí, y lo toma bien esa reprensión. Y eso hace que el alma de San Pedro se afirme más con Jesús. Aquí también cabe un examen de conciencia para nosotros. Cuando Dios nos manda alguna cruz, alguna prueba o alguna reprensión, nosotros la aceptamos como San Pedro, o sea, acatamos lo que Dios nos quiere decir con determinada circunstancia. Por ejemplo, en un caso muy famoso de San Alfonso María Ligorio, que era un gran abogado del siglo XVIII, 1700, en Italia. En esa época Italia no era Italia, era un conjunto de reinos, de pequeños reinos, repúblicas independientes, y de pronto una familia reclama la posesión, la propiedad de un pueblito contra otra familia, la familia Medici, que era la familia que fue la que hizo el Renacimiento, muy poderoso, hubo papas Medici y todo. Bueno, San Alfonso estaba defendiendo a una, no me acuerdo, la otra se llamaba Rosini, no me acuerdo cuál la que defendía San Alfonso. Y de pronto el juicio se hace en plaza pública, lleno de gente, y San Alfonso habla primero y hace una gran defensa de su cliente, una súper argumentada y con citas de aquí, citas de allá, de jurídicos, de gente famosa, y bueno. Y ahí el otro le responde, el otro abogado, ¿no? Dice, mire, eso que usted dice está muy bien argumentado, muy bien razonado, encadenado, pero esa ley que usted habla, no se da en este pueblo. Por tal privilegio así, dado por el rey tal, eso no
Eso tiene vigencia en otros lugares, pero en este pueblo no. En esa época había muchas leyes especiales para los distintos pueblos o distintas provincias, por actos de los reyes daban, por ejemplo, un pueblo que lo ayudó en una guerra, entonces le abatía los impuestos, lo dejaba sin impuestos durante un tiempo. Bueno, había toda una serie de privilegios, que no es como el Estado actual, las leyes actuales que son para todo el país, ¿no? Imagínense que en Uruguay hubiese tal ciudad, tenía tal privilegio, no paga tal impuesto, tal otra ley existe aquí. Bueno. Entonces San Alfonso reconoce, en medio del pueblo, en medio de toda la gente que estaba viendo, reconoce la mano de Dios en eso y pierde el juicio. Fue un fracaso para él, era un juicio importantísimo. Y ahí él tiene esa frase, dice, vanidad, todo es vanidad. Y ahí entra de sacerdote. Y después, bueno, hace toda funda la orden redentorista, etc. Pero bueno, eso fue una reprensión que él recibió de parte de Dios, que la tomó bien y se curvó, abandonando los criterios errados que él estaba llevando. Entonces, ahí podemos preguntarnos, ¿cuándo recibimos esas reprensiones que más o menos todos recibimos? Algún fracaso o algún problema que decimos, bueno, acá está, esto es por culpa mía, porque yo no había procedido bien. ¿Cómo reaccionamos? Como San Pedro, aceptando lo que Jesús le dice, o nos rebelamos y nos apegamos a nuestros criterios mundanos. Entonces, en esta liturgia se nos ponen dos caminos: o seguir los criterios de Dios, de la Santa Iglesia, los criterios de los profetas actuales, para que la Iglesia triunfe en medio del mundo, o seguimos a aquellos que quieren hacer de la grey de la Iglesia un connubio con el espíritu del mundo y el espíritu de Satanás, del demonio. Pidamos mucho a la Santísima Virgen eso, de seguir los criterios de Dios, por más que al mundo no le gusten. Y como decía San Alfonso María Ligorio, por más que el mundo halle mal esos criterios, y por más que todos hallen mal esos criterios que son los criterios de Dios. Sigamos esos criterios, seamos piedra de escándalo, y que Dios nos va a recompensar ya en esta vida y luego también en el cielo. Pidamos mucho eso a la Santísima Virgen, porque eso quiebra un instinto que todos tenemos muy fuerte, que es el instinto de sociabilidad, y que todos queremos llevarnos bien con todos. Y eso a veces cuesta mucho. Quebrar con la opinión vigente en esos momentos. Pero bueno, la gracia de Dios nos va a ayudar, nos va a proteger y nos va a amparar para que seamos fuertes en ese camino. Y ese camino es un camino que debe ser lleno del amor de Dios. Por eso dice, mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed. Si nosotros amamos a Dios con amor, con entusiasmo, esas pruebas van a ser más fáciles para sortearlas, para pasarlas por encima. Bueno, pidamos mucho esa gracia a la Santísima Virgen en este día, para que nos dé fuerzas para seguir los criterios de Dios y no del mundo. Ave María Purísima.
Creo en